Todos los martes a la 1 de la tarde en COPE Sierra Norte 98.0 y en cadenacope.com, La Voz de la Dehesa. Un espacio creado para dar voz y cobertura a los temas de interés de los ganaderos de nuestra zona, coordinado por Corsevilla y COPE Sierra Norte. Corsevilla, comprometidos con los ganaderos. ¿Qué tal? Buenas tardes. En este compromiso con la ganadería y con el campo de Corsevilla y COPE Sierra Norte, aquí estamos un martes más hasta la 1:30 en este programa que arranca aquí, en el que, como siempre, contamos con la presencia en nuestros estudios de Antonio Jesús García, responsable de Servicios Técnicos de Corsevilla. Hola, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Y Amparo, oyentes. Buenas tardes. Amparo Cornello, responsable de Publicidad y Marketing de la Cooperativa de Corsevilla. Hola, Amparo. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy vamos a cambiar un poquito la estructura del programa. Tendremos agenda, información de precios, pero al final, porque vamos a arrancar directamente el tema del día. Con el tema del día, porque, bueno, nuestros oyentes lo saben porque lo estamos comentando. El campo está en pie, el campo se está movilizando. Ya lo avanzábamos antes de finalizar el año 2019 y ha arrancado ya con protestas. Recordamos lo que ocurría en Don Benito. Asaja Sevilla ya ha programado protestas y cortes de carretera para el día 25 de febrero. Ayer en rueda de prensa Apaje Extremadura Asaja para el día 18, cortes de carretera. Bueno, pues está la cosa movidita, Antonio, Amparo. Bueno, el tema del día hoy está candente y además tenemos dos invitados de lujo que, si me permites desvelarlos, yo creo que pocas veces se ha juntado un plantel tan enorme de cara a las organizaciones agrarias. Bueno, pues vamos a tener esta tarde en la mesa de debate, vamos a tener a Eduardo Martín, es secretario general de Asaja Sevilla, y a Juan Metidieri, es el presidente de Asaja Extremadura. Uh-huh. Buenas tardes, bienvenidos a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a los dos los tenemos muchas veces en nuestra sintonía, pero por separado. Hablamos muchas veces con Eduardo. La verdad es que juntarlo yo creo que ha sido la primera vez. Claro. No sé si me corregí, creo que es la primera vez que vamos a juntar en una mesa de debate, ¿no? Sí, por mi parte sí. Yo también es la primera vez que participo en vuestra mesa de debate. Bueno, pues como decimos, estamos en un punto intermedio aquí entre Andalucía y Extremadura, por eso es interesantísima y sobre todo la actualidad del campo. Antonio, Amparo, Eduardo, Juan, está claro que el campo está muy enfadado, está cabreado y está saliendo a la calle y tiene que cortar carreteras porque se tiene que hacer sentir y hacer ver, ¿no? Y por eso, si te parece, Antonio, arrancamos con la primera pregunta que vamos a hacer a nuestros invitados. Yo creo que os voy a hacer una pregunta un poco general, y podemos intervenir cuando cada uno tenga algo que comentar. Se me ocurre que estamos asistiendo a lo que yo he llamado un invierno calentito. El invierno, la verdad es que viene pegando fuerte, no es un invierno excesivamente frío, pero a nivel de movilización es un invierno calentito. Tenemos un calendario de movilizaciones que está generalizado en toda España, pero que principalmente, como no podía ser de otra forma, porque realmente estamos en el foco de las zonas productoras del sector primario, tanto Andalucía como Extremadura, el campo es su fuente principal de ingresos. Pero ¿cuál ha sido este detonante que ha originado estas manifestaciones? Porque lo que se viene diciendo que es el problema de precios, realmente este problema de precios en la cadena alimentaria, lo que se ha llamado la cadena alimentaria, ya lo venimos arrastrando desde el año pasado, desde el año anterior. ¿Cuáles son las reivindicaciones que vosotros estáis viendo que ha sido la espoleta para decir al sector hasta aquí llego y vamos a empezar a pedir unas reivindicaciones con sistemas de cortes de carretera o con manifestaciones? Juan, tú mismo. Vale, bueno, pues lo primero, felicitarte, Emi, felicitaros a COPE Campiña por hacer una participación del programa de dos comunidades autónomas, porque evidentemente todos somos España y creo que los problemas son los mismos los que hay en Andalucía que los que puede haber en Extremadura. El detonante de cuál ha sido, a lo que comentaba Antonio, pues yo creo que está claro, ¿no? Se han juntado una serie de circunstancias totalmente negativas en el sector, que vienen sumándose de años atrás. Venimos denunciando continuamente el tema de los precios, el problema que tenemos, el coste añadido que tenemos con las medidas ambientales, el coste de la trazabilidad que nosotros tenemos que asumir y vemos cómo no entran otros productos. Sí, hay una serie de condicionantes y luego la preocupación que tenemos ahora mismo con la reforma de la PAC y con el presupuesto que vimos ayer en la última noticia. Todo esto se ha ido sumando y finalmente, bueno, pues se han dado estas circunstancias de que hemos dicho basta ya y hasta que no veamos
estoy en condiciones de asegurarlo, un paso claro, medidas tangibles por parte del Ministerio, pues va a ser muy difícil, al menos creo que desde aquí, desde Extremadura y espero que desde todas las comunidades autónomas, de que paremos la actitud que tenemos reivindicativa. No se puede permitir, como todos sabemos, estar ahora mismo con unos precios de miseria, si lo exageramos un poco, podemos irnos hasta el siglo XIX en muchas de las producciones, pero sí a mediados del siglo XX, con unos costes de insumo cada día mayores, y de esta manera, pues aquí lo único que se está condicionando a las zonas rurales es al desmantelamiento, a la despoblación y a la España vaciada. Los políticos hablan mucho del problema que tenemos con la España vaciada, pero finalmente lo que nos aportan son soluciones. Aquí lo que se hace es complicar cada vez el día a día más, y evidentemente, pues como tú bien has dicho, Emi, cada vez el sector está más cabreado y es así. Ese ha sido el detonante. Me resisto a utilizar ese término. Para mí es una España rural que la ha habido siempre. ¿Qué ocurre? Que nos están vaciando la España rural, nos la están vaciando, no es una España que se vacíe sola. Eduardo, ¿tu opinión cuál es? Bueno, yo coincido plenamente con Juan. Primero me sumo al agradecimiento que nos dais desde COPE Serra Norte y la Cooperativa Corsevilla, que es emblemática además en esa comarca, la posibilidad de explicar o de trasladar a la opinión pública en estos días, que afortunadamente, si algo se ve positivo, es que todos los medios de comunicación, sin excepción, están viendo la realidad diaria del sector agrícola, pero que la situación no es una cuestión puramente de una provincia, de una región, ni tan siquiera de un país, ¿no? Esto todos hemos visto que en el resto de países de la Unión Europea, en Holanda, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Austria, en todas ha habido movilizaciones similares a las que está teniendo lugar ahora mismo en España. Evidentemente el campo español afronta la tormenta perfecta. Tenemos precios, como ha dicho Juan, de la década de los 70 y costes del año 2020. Y evidentemente es un problema que es real. Pero al mismo tiempo esa tormenta perfecta pues se le une pues una mala climatología, unos aranceles a determinadas producciones que nos sacan de mercado, se rompe la unidad de mercado de la Unión Europea, una cosa gravísima que no tiene precedentes desde la Constitución de la Unión Europea, se nos pone al pie de los caballos a unos países frente a otros, en este caso España el más perjudicado, se nos sube el salario mínimo, con lo cual evidentemente todo este cúmulo de factores que lo que provoca es la pérdida de rentabilidad de las explotaciones. Y además lo que vemos desde la Unión Europea es que continuamente se habla, la nueva comisión que ha tomado posesión escasamente hace un mes y medio, es el Pacto Verde Europeo, el proyecto, la estrategia de la granja a la mesa, es decir, todo mucho más verde y todo con mucha más implicación al sector agrario, poco menos que al sector agrario se le acaba culpando, se le acaba responsabilizando del cambio climático. Y eso tiene una traducción siempre en el bolsillo de los ganaderos y en el bolsillo de los agricultores. No es nada gratuito. Evidentemente todo este tipo de normativas donde se nos carga muchísimo más la mochila de los ganaderos y los agricultores de piedra, pues lógicamente hace que nosotros ahora hemos dicho basta y hasta aquí podemos llegar. Y evidentemente, como digo, esa tormenta perfecta es la que se ha dado a nivel europeo e incluso a otros países de fuera de la Unión Europea. El sector agrario no estamos ajenos, como digo, no tiene frontera en este caso, pero la preocupación ahora mismo en el sector español y en nuestra región y en nuestra provincia es terrible. Amparo, adelante. Comentaba una de las causas, la subida del salario mínimo, y Asas Andalucía ayer mismo anunció que iba a recurrir esta nueva subida. Ya había recurrido la anterior. No sé si tenéis datos de cómo ha afectado esta subida al campo. Pues sí, efectivamente, nosotros en diciembre del 2018 nos pareció una auténtica barbaridad que el gobierno de la noche a la mañana incrementara en un 22,5% cuando ningún sector productivo, ningún sector económico, por supuesto el agrario, nunca más lejos de la realidad. De hecho, las cifras hablan por sí solas. 2019 ha cerrado con una caída de renta agraria del 8,6% y sin embargo el gobierno incrementa el salario mínimo en un 22,5%. Y evidentemente nosotros en su momento recurrimos esa decisión, lo recurrimos ante los tribunales, porque lógicamente ni lo podíamos admitir, ni era asumible y por supuesto no era aceptable. Y lo vamos a recurrir evidentemente también la nueva subida, porque ahora ha sido otro 5,5%, es decir, tenemos un 30% prácticamente de subida del salario mínimo, se rompe la negociación colectiva, que eso es gravísimo, porque entonces ¿para qué existe la negociación colectiva? Que no es ni más ni menos que dos colectivos se ponen de acuerdo, después de muchas reuniones, después de mucho esfuerzo, en recoger
y traducir vía salarial la singularidad y la especificidad de cada sector, de cada comarca, de cada producción, cuando luego viene el gobierno por detrás y vía decreto te rompe esa negociación colectiva y te enraza, digamos, subiéndose vía decreto y rompiendo la negociación colectiva que evidentemente ha existido toda la vida en una democracia. Luego es inasumible y es inaceptable y lógicamente para nosotros, para el sector agrario, a lo que tú preguntabas, el mismo gobierno ha reconocido que se han destruido cerca de 50.000 empleos en nuestro sector. Si el propio gobierno lo reconoce, 50.000 empleos en nuestro sector, ¿cómo puede seguir ahondando en la brecha y volver a subir este año de 900 a 950? Es una locura descabellada en la que por supuesto no estamos de acuerdo y que rechazamos frontalmente. Coincide, Juan, con ese argumento también de Eduardo, ¿no? Pues sí, totalmente coincido con Eduardo. Y bueno, nosotros aquí en Extremadura, después de llevar un año intentando llegar a un acuerdo en el convenio del campo, pues hemos visto que ha sido imposible. Me estoy remitiendo al mes de diciembre. Tenemos para este mes de febrero, a final, la primera reunión nuevamente que vamos a retomar. En el mes de diciembre se puede decir que estábamos las posiciones ya bastante acercadas, evidentemente, porque bueno, nos han impuesto por un real decreto, lo que ha detallado y ha explicado bien, de lo que tiene que significar y hacer un convenio como se han venido realizando toda la vida, pues nos lo impone el gobierno de turno, cosa que está conduciendo pues a crear este malestar entre las dos partes, evidentemente. Aquí en Extremadura habíamos firmado pues prácticamente todos los convenios, se han firmado todos desde Asaja y los sindicatos de clase, que son los que están sentados, UGT y comisiones obreras. Y este año, ya digo, después de un año, pues ha sido imposible. Este condicionante le ha creado el gobierno, aquí no le ha creado absolutamente nadie. Ha influido negativamente, igual que ha influido con los datos ahí en Andalucía, ha pasado aquí en Extremadura. Y prueba de ello es que el propio presidente de la Junta, después de arrojar los datos en el último trimestre, pues dijo que iba a pedir una reunión a la consejera, que esto no había sido casual, esto es algo estructural y aquí hay una circunstancia que posiblemente el salario mínimo interprofesional haya influido negativamente y hay que ver qué solución hay que dar. No se puede aplicar, como habíamos dicho, una medida de manera lineal en España, cuando el salario medio anual hay una diferencia y el País Vasco de 600 euros, por ejemplo. Y no se puede aplicar tabla rasa como se hizo aquí, decir ahora 900 y ahora 950. Yo coincido en todo lo que se ha dicho y ha dicho Eduardo, y creo que esta medida es otro elemento más que se ha añadido pues a crear el clima que hay ahora mismo entre los agricultores y los ganaderos, donde estamos diciendo basta ya está bien de atropellarnos, porque aquí lo que se está haciendo es atropellarnos, es una asfixia en todos los aspectos a la cual nos están sometiendo y verdaderamente no estamos dispuestos a aguantar más. Se ha difundido el calendario de movilizaciones, que luego ya al final en la agenda detallaremos los puntos y las carreteras por no consumir tiempo de este debate, pero tanto en Extremadura como en Andalucía, dos de las principales regiones productoras de España, pues la convocatoria es conjunta por parte de todas las organizaciones agrarias, pero en Extremadura, Juan, hay dos organizaciones agrarias que se han desmarcado en un momento crítico para el sector. ¿No pensáis que esta ruptura, además de también esa reducción de la delegación del gobierno, que no os ha dado luz verde para todas las horas que pensabais cortar las carreteras, ¿no pensáis que esta ruptura puede pasar factura a la reivindicación? ¿Cuál es tu opinión, Juan? Bueno, vamos a ver finalmente cómo queda la ruptura, porque solamente tengo que aclarar, es una organización agraria. Hay otra que siempre ha ido y va totalmente sola, que es la Unión, y la única que está pendiente, y así me lo han manifestado, de tomar la decisión, es UPA. COA sí se ha sumado con Asaja aquí en Extremadura, y vamos a ver, UPA decide, posiblemente en esta semana tome la decisión. Yo espero que se sume finalmente y que continuemos con la unidad de A100, porque está claro que esto es un problema de todos y por supuesto se consigue más yendo todos juntos que no empezando a disgregarlo. Entonces ya digo, espero y confío que sea así. O sea que no hay ruptura, que todo lo contrario, hay unión y todos a una, ¿no? En principio sí, continúa esa unión, pendiente de que tomen la decisión en sus órganos de gobierno por parte de UPA y así han quedado en manifestárnoslo posiblemente mañana. Vamos a continuar, estamos hablando con Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla, con Juan Metidieri, presidente de Abaja Extremadura Asaja. Nos quedan tres preguntas. Le quería preguntar primero a Juan, porque va en carretera, ha hecho un pequeño alto para atendernos, si puede continuar un momentito con nosotros, Juan. Sí. Vale, pues adelante, Antonio.
Bueno, Amparo. Como el día 25, como decíamos, están los agricultores y ganaderos llamados en Andalucía y el día 18 en Extremadura, pero a mí me gustaría que tanto Juan como Eduardo nos comentaran concretamente, porque lo he visto en sus respectivas web, cuáles son las reivindicaciones concretas que se hacen desde Asaja. Sí, yo creo que coincidimos todos en el planteamiento de las reivindicaciones. Yo hay 4 de tipo genérico, digamos, en las cuales evidentemente la primera es unos precios justos que se necesitan para nuestras producciones y para lo cual hay que modificar la ley de la cadena agroalimentaria. Esta ley de la cadena alimentaria, bueno, pues estudiarla y que se haga, digamos, muy paralela, muy parecida a lo que se ha sacado en Francia. Yo creo que esto arrojaría bastante luz y bastantes posibilidades para poder seguir siendo competitivos. Esa sería la primera, los precios justos. Por otra parte, nosotros queremos una garantía por parte del gobierno de que no haya un solo euro de recorte de la PAC. Y luego, pues que también lo ha comentado ahí Eduardo, que el comercio exterior tiene que ser firme, tiene que ser contundente, no podemos permitir lo que está pasando ahora. Entonces, cualquier país de cualquier parte del mundo se nos pongan unos aranceles y se perjudique en una economía global como en la que estamos, directamente y sobre todo a España, no a Europa, sino más concretamente a España. Y por supuesto también queremos una solución rápida a la asfixia que estamos sometidos, todas las producciones del sector agro, asfixia burocrática, la sobreregulación que tenemos en la mayoría de las producciones y en muchos casos que se llegan hasta a duplicar las inspecciones que recibimos por hacer una serie o por venir haciendo lo que hemos hecho toda la vida simplemente. Eso serían, digamos, las 4 reivindicaciones que nosotros consideramos que hay que poner soluciones encima de la mesa. Eduardo. Bueno, efectivamente coincido plenamente en muchas de todas, realmente las reivindicaciones. Aquí lo difícil ha sido en nuestro caso, y creo que en el de Juan y de todas las provincias de España, en ponernos, en ser capaces de resumir, para no caer o provocar la melancolía de los agricultores y ganaderos. Entonces, evidentemente, está claro que unos precios dignos para las producciones es básico, los precios actuales son ruinosos, un equilibrio justo de la cadena agroalimentaria, hay que frenar la especulación a costa de los agricultores y ganaderos. Nuestros costes de producción está claro que nos asfixian, mientras nuestros precios caen en picado, como he dicho, un salario mínimo interprofesional ajustado a la realidad del campo, no lo que está ocurriendo ahora mismo, como hemos comentado. Los agricultores y ganaderos también sufrimos una competencia desleal absoluta por la entrada de productos de países terceros, que en la mayoría o en muchos casos además llegan sin ningún control. Eso es una cuestión, lógicamente, que afecta a todas y cada una de nuestras producciones. Las barreras comerciales y los aranceles injustos y discriminatorios, bien sea la situación que tenemos ahora mismo con los aranceles americanos, el veto ruso, el Brexit, todo eso nos expulsa de nuestro mercado. Puede ser que a nosotros se nos exija dentro de la Unión Europea, que es la agricultura y ganadería más garantista y más segura del mundo, se nos exija unos estándares de calidad y de manera de producir, y lógicamente vía acuerdos comerciales a los que se llega con otras potencias o con otros países, pues no se exijan esos estándares, que no se exigen, ya lo digo, y que evidentemente inunda nuestros mercados. Nosotros necesitamos vender fuera, por supuesto, nuestra producción, pero tiene que haber un equilibrio o por lo menos una competencia leal. La dignificación de la figura del sector agrario, lo hemos dicho antes, los reiterados ataques que subimos, y Juan lo estaba comentando, en muchos casos por movimientos radicales de ecologistas, de veganos, de antiespecistas, contra el modelo de producción, como digo, europeo, pues es necesario reivindicar la figura del agricultor y el ganadero, que además, termino con 3 reivindicaciones o mensajes que queremos trasladar a la sociedad. Somos los agricultores y los ganaderos los que generamos el empleo estable y riqueza importante en las zonas rurales, y además que proporcionamos alimentos sanos y de calidad. Y un ejemplo claro lo tiene en esa cooperativa, en Corsevilla, que es absolutamente emblemática, no solamente en la provincia, sino fuera de nuestra provincia. Y somos los agricultores y ganaderos parte de la solución, no somos el problema. Y por tanto nuestro trabajo lo que es una garantía para el bienestar. Y eso evidentemente tienen que ser 3 mensajes que se unen al resto de reivindicaciones.
Pues hasta ahora, bueno, a medida que van sucediendo las intervenciones, vamos empezando a oír palabras nuevas y textos nuevos. Y curiosamente ahora ha aparecido un nuevo concepto, cadena alimentaria, que curiosamente desde mi papel como veterinario yo la conocía, pero con otro sistema, y ahora le damos un nuevo matiz. Bueno, realmente cadena alimentaria, para nuestros oyentes que la están oyendo y no saben lo que es la cadena que une desde el productor hasta el consumidor final. Y a partir de ahí, esa cadena tiene una serie de eslabones que realmente al producto lo que van haciendo es dándole una serie aplicándole una serie de técnicas, una serie de funciones que le están dando valor. Lógicamente, si le dan valor a un producto, cuanto más eslabones tiene, más valor va a tener ese producto. Pero lógicamente, más especulación, más factores ajenos van a intervenir en esta cadena, y lógicamente todos buscamos un poquito de esta tarta. Todos hemos visto el precio tan, a modo de ejemplo, que se coge con una naranja. Al productor en campo le pagan apenas 25 céntimos por kilo, y cuando llega al consumidor final, que yo ya no estoy tanto que sean las grandes distribuidoras, que puede llegar incluso al detallista, al mercado de barrio, un kilo de naranja está en torno a los 2 euros. Ahí hay una serie de eslabones que lógicamente van calibrando la naranja, la van poniendo, la van envasando, la van desinfectando, y todos cogen su mijita. Yo aquí lo que, más que una pregunta, lo que lanzaría sería una reflexión, y más desde mi punto de vista como técnico de una cooperativa. ¿No pensáis que las cooperativas están para hacer esa labor, para quitar esos eslabones que a veces son innecesarios, y que lo que pueden hacer es, lógicamente, cada eslabón de esa cadena tiene que llevar una serie de beneficios que, lógicamente, si estamos dentro de una cooperativa y agrupamos varios eslabones, tienen que redundar lógicamente en el ganadero o en el agricultor? ¿Por qué no se está potenciando el sistema cooperativo como una medida para paliar esta pequeña especulación o esta gran especulación? Se me ocurre Francia, un país que tenemos al lado, que también está en movilizaciones, como habéis apuntado. Las cooperativas tienen un poder enorme, y quizás ahí hay un menor diferencial entre el productor y el consumidor. ¿Cuál puede ser la causa de por qué no se está potenciando el sistema cooperativo en España? Yo creo que sería un análisis un poco más exhaustivo, y es complicado. Yo estoy en el mundo cooperativo, soy presidente de una cooperativa también, olivarera principalmente, y que reparte la mayoría de los insumos. Es decir, yo soy cooperativista. Soy presidente ahora, llevo ya 12 años, pero he estado en varias facetas anteriores también. Que no estoy hablando de una persona que no crea en el mundo cooperativo, es decir, yo creo totalmente. Pero hablo de mi comunidad autónoma. Aquí hemos tenido casos, como todos conocemos, que ha sido el de Acores, de una repercusión nacional muy grande, y hemos visto lo que ha sucedido, que se derrumbó. El mundo cooperativo yo creo que se ha potenciado demasiado desde los políticos, sean gobiernos de un signo, sean gobiernos de otro. Se ha potenciado en exceso, y se ha potenciado tanto, yo lo he vivido aquí, que, digamos, iba muy paralela esta cooperativa que he hablado del partido político, del gobierno que teníamos en su momento. Todo esto, ¿cómo ha influido? Bueno, pues el resultado está ahí. Hemos visto con Acores, hemos visto con la CRES, otra agrupación que había aquí en Valdivia también, que movía muchísimas frutas, y finalmente pues ha terminado como ha terminado. Cabal también. Es decir, tiene problemas muy serios, y a lo mejor mucha de la culpa de lo que le pasa es por la comodidad que tenemos el agricultor. Yo lo digo en muchas de las asambleas, digo, es que aquí hay que venir a preguntar y a preocuparse, hay que preocuparse, y no podemos dejar esto en manos de 2, de 3, de 1, como pasa en muchas de las cooperativas. Por eso digo, es un análisis muy complejo, que es evidente que para mejorar la ley de la cadena alimentaria, si fuésemos capaces de tener más juntas la oferta, pues tendríamos mejores posibilidades. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que es un camino largo, lento y muy difícil, muy difícil. Sin eso se están dando pasos, y hay que continuar en esa línea. Yo siempre animaría a todo el mundo a estar en cooperativas, a hacer cooperativas de segundo grado, pero tenemos que preocuparnos. No puede ser de que luego no nos preocupamos nada más que de llevar la producción, irnos a casa y no quiero saber más. Hay que preocuparse del día a día, de cómo funciona, de cómo está.
Si somos capaces de hacer esto, posiblemente sea una de las vías que nos ayude a mejorar, evidentemente, lo que es dentro del eslabón de la cadena alimentaria. Eduardo. Bueno, yo creo que Juan lo ha explicado muy bien, ¿no? Y Antonio nos ha puesto el toro en suerte divinamente. Efectivamente, en Asaja somos defensores a ultranza de las cooperativas que trabajan bien, y creo que eso es el sentir de todos los agricultores y ganaderos, ¿no? Y las cooperativas que gestionan, que innovan, que intentan darle un valor añadido a sus producciones, y que eso hacen que son partícipes de sus productores a todos los niveles, ¿no? En eso coincido con Antonio, porque evidentemente una cooperativa que gestiona muy bien, sobre todo su producto y su venta de su producto, pues lógicamente está poniendo un valor añadido y dándole un servicio en la venta de su producto, que es lo más difícil, en sacar un diferencial a sus socios, en este caso agricultores y ganaderos. Habría que distinguir, y en eso coincido con Juan, que ha habido experiencias de cooperativas. Es difícil, el nombre cooperativa nos une a todos, pero las cooperativas, por ejemplo, de productos frescos son totalmente distintas a las cooperativas de productos no perecederos, que pueden aguantar más, ¿no? Como he dicho, bueno, una cooperativa olevarera donde se almacena su producto, bueno, tienes una capacidad en los movimientos, porque normalmente una cooperativa, por la propia ley de cooperativa, es lenta en la toma de decisiones, no es lenta porque quiera, sino es lenta porque la propia ley, lógicamente, pues da participación a todos y cada uno de los socios. Es decir, hay un consejo rector, no es un consejo de administración con un consejero delegado, como puede ser una sociedad anónima, una sociedad limitada, o otro tipo de sociedades, donde la decisión pues prácticamente se toma en cuestión de segundos, ¿no? Evidentemente la propia ley de cooperativas hace que el funcionamiento de las cooperativas sea lento. Y digo que habría que distinguir, porque claro, las cooperativas que gestionan productos frescos, como puede ser la fruta, pues lógicamente ha habido experiencias que no han sido buenas, porque gestionar un producto en fresco tiene una complejidad que yo creo que todos lo podemos entender, porque simplemente el vender una naranja, vender una fruta dulce o vender algo absolutamente fresco no es lo mismo. La gestión es radicalmente distinta que un producto que pueda aguantar más y que por lo tanto no te obligue a salir al mercado casi diariamente, ¿no? Pero evidentemente coincido en que las cooperativas para nosotros y para los pueblos, además, lo digo como agricultor, son absolutamente básicos. En muchos casos, por no decir en la mayoría de los pueblos, es una empresa emblemática, es la que une a los agricultores y los ganaderos, y lo que lógicamente tenemos que seguir luchando porque se gestionen bien. Y termino con una reflexión que uno a la lentitud, es decir, desgraciadamente en España hay unas 4.000 cooperativas, pero seguimos estando atomizados, lógicamente, porque fíjense el dato de que solamente 6 empresas a nivel de España controlan el 65%, de la gran distribución, controlan el 65% del mercado. Eso es muy complicado, es decir, cuando en una cooperativa, después de un proceso lento, damos un paso de integración, de unión, de fusión, la distribución y la industria antes, pues lógicamente su paso ha sido mucho más rápido. O sea, siempre estamos en un escalón inferior, entiéndase inferior en el sentido de en otro grado, ¿no? Y eso es complejo, ¿no? Y es complejo porque además la gran distribución y la industria ha aprendido a gestionar sus stocks, con lo cual ya los stocks te lo dejan a las cooperativas, y bueno, la gestión es complicada, pero qué duda cabe que tenemos, para mí es fundamental la cooperativa como núcleo vital para defender el producto de los agricultores y ganaderos. Estamos ya, bueno, pues con el tiempo ya más que pasado. Además, hemos entretenido mucho a dos responsables de cooperativas, de organizaciones agrarias, tanto de Andalucía como de Extremadura, a Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla, Juan Merideri, presidente de APAGE Extremadura, Asaja. Antonio, tenías una cosita tú, una reflexión, ¿no? Era una reflexión que yo creo que ha salido en todas las causas y en todas las reivindicaciones. En primer lugar, despediros, agradeceros vuestra presencia. Ya sé que en esta época estamos todos con las agendas a tope. Eduardo, Juan, agradeceros de corazón que hayáis podido hacer un alto en el camino para estar en este programa, que bueno, que tiene la difusión que tiene, que ya llevamos en la 3ª temporada, y que tiene no son los programas emblemáticos de la radio, pero ahí estamos, aportando nuestro pequeño granito de arena en la difusión de las noticias del campo. Yo apuntaría, quizás como una última reflexión, más que como una pregunta, quizás nos estamos dejando de lado
que el hartazgo que tiene el sector ya viene de largo, ya no es algo novedoso, que al ganadero se le está desmotivando, al ganadero y al agricultor se le está desmotivando, que ya no estamos creando alicientes, que lo estamos mal valorando, que como comentaba Eduardo, que sufrimos ataques a diario por parte de los grupos veganos, por parte de los grupos ecologistas, y que además por parte del gobierno pues se le está cargando con unas trabas burocráticas que para mí, en mi caso y desde mi punto de vista, a veces son excesivas, que a veces tenemos impuestos que están duplicados, llámese el impuesto de transmisión patrimonial o impuesto de sucesiones, y por otra parte tenemos la competencia desleal, que también ha surgido en esta mesa de debate. ¿Qué está pasando con productos que están de fuera de la comunidad de Europa? Productos extracomunitarios que se nos ponen en nuestros mercados, que lo ponemos al lado de productos comunitarios que nos llegan con precios infinitamente por debajo, precios de producción infinitamente por debajo a los costes de producción nuestra, y que los controles sanitarios que reciben pues a veces son dudosos si los tienen. Y sobre todo lo que yo veo es los aranceles que se ponen para la exportación de nuestros productos, que ya habéis comentado también, que se ha roto la unidad de mercado. No es de recibo que una aceituna andaluza, una aceituna extremeña puesta en un mercado, una aceituna española en definitiva, puesta en un mercado estadounidense, reciba más aranceles que una aceituna italiana o una aceituna de otro país extracomunitario. No es de recibo. Bueno, pues por todo esto y por mucho más se va a protestar el día 25 en la provincia de Sevilla, previamente el día 18 en Extremadura. Ahora, en cuanto despidamos a nuestros invitados, vamos a recordar las carreteras que os van a cortar y horarios y todo. Amigo Juan Metidieri, gracias por estar con nosotros y buen viaje. Te dejamos que continúes con ese recorrido. Gracias. Gracias a ti, Emi, y ha sido un placer compartir la tertulia con todos vosotros. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y Eduardo Martín, secretario general de ASAC Sevilla, como siempre, amigo, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada hoy y tantas veces que os llamamos tanto a Juan como a ti. A vosotros, Emiliano, como siempre, es un placer. Sabes que además siempre doy las gracias a COPE Sierra Norte, y en este caso uno el agradecimiento a Corsevilla, Antonio, Amparo, y que sigáis, no otras 3 temporadas, no 33 temporadas, defendiendo al ganadero, que lo hacéis divinamente. Mientras el cuerpo aguante, muchísimas Aquí gracias, estaremos. Eduardo. Aquí estamos. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo, gracias Eduardo. Bueno, pues ya de forma telegráfica, porque no nos vamos ya, así que no tenemos tiempo para más. Recordamos que en Badajoz, en la provincia de Badajoz, hay cortes en Cáceres, pero por comentar los más cercanos, el día 18 los cortes se van a producir en la A66, en la salida 648, es decir, en Almendralejo, dirección Sevilla, además de la A5 a la altura del centro comercial El Faro en Badajoz, y otras 3 carreteras nacionales, la 432 en Berlanga, la nacional 430 en el puerto de Los Carneros y la nacional 435 en Fregenal de la Sierra. La mecánica será 10 minutos de corte y 10 minutos de tránsito. Eso sí, en cuanto a las autovías solo se va a permitir 2 horas. Habían solicitado desde Apaje Extremadura a Saja 7 horas, pero la delegación del gobierno solo va a permitir 2 horas. En el resto pues será toda la mañana. Y en el día 25, en la provincia de Sevilla, habrá cortes de carretera en la A49 a la altura de Benacazón, en la A92 a la altura del kilómetro 95 en Agua Dulce, y en la antigua AP4 entre los kilómetros 53 y 54, y en la A4 a la altura de Carmona. Y Antonio, Amparo, yo os doy las gracias y la felicitación, porque bueno, realmente vosotros sois los que organizáis el programa, habéis promovido estas llamadas y habéis unido, que además lo han felicitado ellos también y lo han agradecido a 2 organizaciones de diferentes regiones con una reivindicación y una inquietud y una preocupación única, y yo creo que eso es mérito vuestro, Amparo. Sí, yo creo que hay que Antonio. luchar de forma conjunta mérito del programa en y general. bueno, si unimos Extremadura y Andalucía, pues nada, y conseguimos algo, aquí estamos. Muy bien. Que yo creo que es del equipo. Aquí no hay méritos para nadie. Yo creo que trabajamos en equipo. La voz de la dehesa tiene un objetivo, que es difundir la voz del campo y la voz de la dehesa en este caso. Y la voz está en la dehesa, independientemente de que la dehesa esté en Andalucía o esté en Extremadura. Uh-huh. Los problemas son los que son. Y yo lo que sí que la última reflexión me ha parecido que es importante. Cuando tenemos un problema psicológico, tenemos que llamar al psicólogo para que nos eche un cable, y en este caso yo creo que el ganadero y el agricultor necesitan, cuando menos, que se le atienda, cuando menos que se le escuche, y a partir de ahí que se le suba la autoestima. Uh-huh. Si alguien está con depresión, que desgraciadamente es una de las enfermedades más críticas que podemos padecer, necesitamos una ayuda exterior. El ganadero hoy día está
no está con depresión, está peor que con depresión. Está abatido. Necesitamos una dosis masiva de autoestima y sobre todo de reconocimiento, más que nada. Sabemos lo que hacemos y que lo hacemos bien. Pues ojalá contemos pronto buenas noticias. Hoy estamos contando las, no malas, pero sí negativas, y las reivindicaciones y el enfado, o mejor dicho, cabreo, como se ha dicho varias veces en el programa, con total claridad, y a ver si podemos contar soluciones próximamente. Gracias, Amparo. Gracias, Antonio. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.